El día de hoy estudiaremos el tema de organelos no membranosos, definidos de dicha forma por la ausencia de membrana a su estructura. ¿Cuáles son los organelos membranosos? No membranosos, perdón. Tendríamos la presencia del citoesqueleto, definido como una red tridimensional de filamentos proteicos. Asimismo contamos con la presencia de los proteosomas, cuya función es la proteólisis o degradación de proteínas con el fin de degradar proteínas mal plegadas y reciclar los aminoácidos. También la presencia de los ribosomas libres, cuya función es la síntesis de proteínas intracelulares, y por último a las inclusiones, definidas como sustancias inertes localizadas a nivel intracelular. Hablando del citoesqueleto, ¿qué funciones realiza? Una de ellas es el anclaje celular. También está muy relacionado con el movimiento de la célula. Confiere la arquitectura celular. También mediante los microtúbulos se da el transporte de vesículas y de organitos. Y por último, también el citoesqueleto está implicado en la división celular. Ahora, ¿cómo clasificamos a dichos filamentos? Encontraremos a filamentos delgados, o también llamados microfilamentos, que se caracterizan por tener un diámetro de 5 nanómetros. En este caso, los filamentos delgados representados por la actina. También contamos con la presencia de filamentos intermedios, aproximadamente miden 10 nanómetros de diámetro, a los microtúbulos con un diámetro aproximadamente de 25 nanómetros. También existe la presencia de filamentos gruesos, representados por la miosina, que miden aproximadamente 15 nanómetros. Por eso también se denominan filamentos intermedios, porque quedan entre los delgados y los gruesos. Propiamente el estudio de los filamentos gruesos se hace en el tema de tejido muscular. Hablando de los filamentos delgados, dichos se caracterizan por ser dinámicos. Cuando hablamos de la dinámica de los filamentos, hace referencia a que las moléculas de actina se pueden armar de forma espontánea por polimerización y asimismo se pueden deshacer. También presentan polaridad. En este caso, la polaridad con un polo o extremo positivo y un extremo negativo, y no hace referencia a carga, sino a un extremo donde exista una polimerización más rápida o crecimiento más rápido y uno con menor velocidad. Y dicha formación de los filamentos delgados siempre estará relacionada a la presencia de ATP. Asimismo contamos con diferentes tipos de actina. Encontramos a la actina alfa en células musculares y a la actina beta y gamma en células no
musculares. A nivel del citoplasma encontramos subunidades de actina denominada actina G, G de globular. Ahora representemos un extremo negativo y un extremo positivo. Varias proteínas G se empiezan a unir para formar una estructura lineal helicoidal. A dicha estructura lineal helicoidal se le conoce como actina F. F de filamentosa. Entonces el crecimiento mediado por varias subunidades G de actina G se da hacia el crecimiento o al extremo positivo, también denominado plus, y mediante el extremo negativo o también denominado minus o puntiagudo habrá también unión de subunidades de actina G, pero dicho crecimiento o polimerización es más lenta. Y recuerden que siempre la unión de cada subunidad de actina G requiere de la presencia de ATP. Existe una gran cantidad de proteínas relacionadas a la actina F, formando los filamentos, como puede ser la gelsolina. La gelsolina es una proteína cuya función es cortar la cadena. Entonces la gelsolina puede realizar el corte de mi cadena. También existe la presencia de tropomodulina, que es una proteína casquete. Entonces bloquea la adición de más proteínas G a la actina F. Entonces puede bloquear, en este caso, la unión de subunidades G a mi filamento. Por último, mencionemos los tipos de relaciones que presenta la actina. La actina, cuando se relaciona con la miosina, con un filamento grueso, forman estructuras denominadas haces contráctiles. También la actina, cuando se une a la filamina, forma estructuras en redes similares a gel. Y de forma importante para describir en esta clase, cuando se relaciona con la fimbrina y villina, forman estructuras denominadas haces paralelos. Los haces paralelos propiamente forman a las microvellosidades de las células y también a los estereocilios. Las microvellosidades tienen la función de absorción y se encuentran principalmente en el aparato intestinal o gastrointestinal para la absorción a nivel de duodeno, yeyuno e ilion.
Y los estereocilios se definen como microvellosidades más altas, más grandes, aproximadamente son 10 veces más largas que una microvellosidad, y también son inmóviles, no se mueven, y las encontramos de forma principalmente en el epidídimo, en el conducto deferente y en el oído interno. A nivel del epidídimo y el conducto deferente tendrán función de absorción, mientras en el oído interno tendrán una función sensorial. Representemos la formación de una microvellosidad. Entonces esta modificación sucede a nivel de la membrana apical. Entonces varios haces paralelos se están formando a nivel de la membrana apical, y la relación de las proteínas fimbrina y villina ayuda a la estabilización de la actina y asimismo detiene su crecimiento o polimerización. La villina será la proteína de casquete que detenga el crecimiento de la actina en la parte más apical. La fimbrina será la proteína que ayude a anclar entre sí a la actina fimbrina. Y por último, existe la presencia de dos proteínas que ayudan al anclaje de la actina a la membrana celular. Una de ellas es la miosina 1 y también la calmodulina realiza la misma función. Ayuda a los filamentos de actina a anclarse, a fijarse a la membrana celular. Los filamentos intermedios serán dichos filamentos proteicos que midan aproximadamente 10 nanómetros de diámetro. Dichos filamentos intermedios se caracterizan por no ser polares. Asimismo, son filamentos no dinámicos y la formación de los mismos no depende de la presencia de ATP. ¿Qué funciones realizan los filamentos intermedios? Una de ellas es conferir o brindar apoyo estructural a la célula. También le confiere la tridimensionalidad a la célula, fijan el núcleo en su sitio. Debido a ellos es por eso que encontramos diferentes localizaciones nucleares. También conservan a la membrana nuclear, o también llamada nucleolema o envoltura nuclear. Y por último, permiten una comunicación entre la membrana celular y el citoesqueleto. Los filamentos intermedios están formados por subunidades proteicas en forma de bastón que presentan un extremo carboxilo y un extremo amino. Dichas subunidades proteicas se conocen como monómeros.
y la presencia de varios monómeros genera la unión de los mismos, pero sobre todo el enrollamiento. En este caso, la presencia de dos monómeros me formará a un dímero, también conocido como un dímero superenrollado. Entonces la formación de los filamentos intermedios parte de los monómeros que se enrollan entre sí para formar dímeros, y después la presencia de dos dímeros forma a un tetrámero. Que también representa a dos dímeros super enrollados. Cuando contamos con la presencia de los tetrámeros, dichos tetrámeros se empiezan a formar y a agrupar y formarán al final del día a los protofilamentos. Y así es como los protofilamentos forman a los filamentos intermedios. Ahora mencionemos los tipos de filamentos intermedios, ejemplos de localizaciones celulares y asimismo la función que tienen. Un filamento intermedio a describir es la queratina, localizada en células epiteliales, y la función es proporcionar fuerzas de tensión al citoplasma de la célula. Otro filamento es el tono filamento, también encontrado en células epiteliales y que ayuda a la formación de uniones celulares, en este caso de los hemidesmosomas y de los desmosomas. Contamos también con la presencia de la desmina, localizada en células musculares, y su función es la de enlazar miofibrillas. También contamos con la vimentina, localizada en células que tienen origen del mesénquima. Y dicho filamento se encuentra rodeando o rodea a la membrana nuclear externa. También podemos mencionar a las láminas nucleares, estudiadas en el tema de el núcleo, las láminas nucleares A, B y C, localizadas en todas las células nucleadas. Su función es mantener la envoltura nuclear y también organiza a la heterocromatina periférica. También contamos con la presencia de un filamento en relación a su acrónimo PFAG, que significa proteína fibrilar ácida glial, localizada en células de la glía, como pueden ser los oligodendrocitos, las células de Schwann, los astrocitos, y su función es dar soporte estructural. Y por último, mencionaremos a los neurofilamentos, localizadas en las neuronas
y la función es la formación del citoesqueleto, de los axones y de las dendritas. Los microtúbulos se definen como estructuras proteicas largas, rectas, rígidas y huecas. Dichos microtúbulos se caracterizan por ser dinámicos, que hace referencia a su formación y rompimiento en el espacio intracelular de forma constante. También presentan polaridad, un extremo positivo, un extremo negativo, de crecimiento lento. Asimismo, su formación depende de la presencia de GTP y va a estar formada por una proteína denominada tubulina. En este caso tenemos la presencia de tubulina alfa y tubulina beta. Cuando ambas tubulinas se juntan, forman heterodímeros de tubulina. Y por último, los microtúbulos tienen origen en el centro organizador de microtúbulos, por su acrónimo, el COMT. Las funciones principales que realizan los microtúbulos se relacionan con el movimiento ciliar. Como sabemos, a partir de los cuerpos basales nacen los cilios. También hay una gran relación con la división celular. Los centriolos en la división celular se dirigen a los polos para formar el huso mitótico. Asimismo, confieren los microtúbulos rigidez a la célula. Y por último, existe una gran relación con el transporte de las vesículas y de los organitos. Antes de empezar a describir la formación y la estructura de los microtúbulos, hagamos mención a definiciones importantes para la clase. En este caso, la definición de un centriolo. Y el centriolo se define como una estructura cilíndrica formada por 9 tripletes de microtúbulos. Otra definición importante es la de diplosoma. Un diplosoma corresponde a 2 centriolos, en este caso de forma perpendicular entre sí. Y por último, la definición de centrosoma, o también conocido como centro organizador de microtúbulos. El centrosoma es la presencia de un diplosoma, 2 centriolos, más, ¿no?, muy relacionado a un conjunto proteico denominado matriz pericentriolar. La palabra centrosoma significa un cuerpo a nivel del centro celular y indica, la localización del mismo, aunque también mediante la microscopía electrónica de transmisión se aprecia el centrosoma muy cercano a mi núcleo. Ahora representemos a un centrosoma, dibujemos 2 centriolos, estructuras cilíndricas perpendiculares entre sí y que están rodeados por la matriz pericentriolar.
y a partir del centrosoma nacen mis microtúbulos. Los microtúbulos son proteínas que presentan polaridad. En este caso pongamos un extremo negativo o de crecimiento lento y uno positivo. Los microtúbulos se forman por la agrupación y formación de los heterodímeros. En este caso representemos una secuencia lineal o filamentosa de los heterodímeros. Entonces la presencia lineal de heterodímeros forma un protofilamento. Un protofilamento se define entonces como la secuencia lineal de heterodímeros de tubulina. En este caso, el microtúbulo está formado por 13 protofilamentos. Mi esquema representa una vista longitudinal, pero al realizar un corte y apreciación de una vista transversal, se aprecian dichos 13 protofilamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces en mi esquema veo una estructura cilíndrica, rígida y que en su luz está vacía. Así es la arquitectura de un microtúbulo. Un microtúbulo son 13 protofilamentos. Ahora mencionemos la arquitectura de un centriolo. Previamente definimos el centriolo como una estructura cilíndrica formada por 9 triplets. En la literatura se utiliza una fórmula dada por 9 por 3 más 0. En este caso habla de 9 tripletes y 0 representa la ausencia de cualquier estructura en la luz del centriolo. Un triplete está representado por 3 microtúbulos. Representando ahora mi triplete, yo tendría que poner mi primer microtúbulo, 13 protofilamentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. El primer microtúbulo del centriolo lo denominaron microtúbulo A y tiene 13 protofilamentos. El segundo microtúbulo está unido al microtúbulo A y fue denominado microtúbulo B, y en vez de contar con 13 protofilamentos cuenta con 10, pero comparte 3 de A. En este caso 1, 2, 3 de A y 10 de B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces el segundo microtúbulo, el microtúbulo B, presenta 10 protofilamentos, pero comparte 3 con A, y se repite dicha historia con el último microtúbulo denominado microtúbulo C, que también presenta 10 protofilamentos, compartiendo 3 con el microtúbulo B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y así se forma mi triplete, y 9 tripletes forman un centriolo. Dicho centriolo en la microscopía electrónica de transmisión se aprecia de la siguiente manera. Primero representaré a los microtúbulos A, continuando con el
código de colores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Después al microtúbulo B: 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y por último al microtúbulo C. Ahora tengo ya representado la arquitectura de mi centriolo, que se aprecia en la microscopía electrónica 9 estructuras, y cada estructura dada por un triplete por 3 microtúbulos, y en su luz existe la ausencia, o hay ausencia, de cualquier estructura o elementos. En relación a los microtúbulos, existe por su acrónimo unas proteínas llamadas MAPS, que significa proteínas asociadas a microtúbulos. En este caso describamos a un grupo de proteínas asociadas a microtúbulos del grupo motor o grupo proteínas motoras. Representando un microtúbulo hecho de 13 protofilamentos con su extremo negativo y positivo, dichas proteínas tienen forma de un humanito pequeño. De hecho, están formadas por 2 proteínas globulares y una cola. Y dichas proteínas se relacionan con la función de transporte de vesículas y organitos. Entonces dichas proteínas cargan vesículas, también desplazan organitos. Representemos una mitocondria, y a esas proteínas se les denomina cinesina y dineína. La cinesina será la proteína que se desplace hacia el extremo positivo, la cinesina, y aquella que se desplace al extremo negativo se denomina dineína. A partir de un centrosoma se puede formar un cuerpo basal. Un cuerpo basal es una estructura idéntica a un centriolo, y dicho cuerpo basal se desplaza a la membrana apical de las células para formar cilios. Representando a mi centrosoma, a mi cuerpo basal en la membrana, apreciaremos que está muy relacionado al límite de la membrana apical, y a partir de la membrana empieza polimerización de microtúbulos, desplazando la membrana de forma apical y formando los cilios. En los cortes se apreció que la arquitectura de un cuerpo basal es idéntica a la de un centriolo, descrita como 9 por 3 más 0, pero al realizar cortes de los cilios, la estructura es totalmente diferente. Dicha arquitectura, a partir del cuerpo basal a la parte final de un cilio, se le conoce como axonema, y el axonema está dado por la fórmula de 9 por 2 más 2. En este caso, recordando la del cuerpo basal o centriolo, 9 tripletes más 0, y el axonema será 9 dobletes
más 2 singletes. Ahora representemos a la arquitectura de mi axonema. Representemos 9 dobletes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Representando en sí al microtúbulo A, que también presenta 13 protofilamentos, y en este caso también la presencia de un microtúbulo B que presenta 10 protofilamentos. Ahora tengo mis 9 dobletes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hecho por dos microtúbulos, el A y el B, y los singletes representan a dos microtúbulos en la parte central. Existen ciertas proteínas que unen a los microtúbulos A al B. A esa proteína se le conoce como nexina. Entonces la nexina une el microtúbulo A o un microtúbulo B del doblete más cercano. Y asimismo de A nacen ciertas proteínas radiales para fijarse de forma central. Y por último, el microtúbulo A presenta a la dineína para que se pueda relacionar con el microtúbulo B del siguiente doblete y todos puedan desplazarse al mismo tiempo. Recordando que el movimiento mediado por dineína requiere de ATP.